Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Electrotutorías, donde aprendes, aplicas y avanzas. El día de hoy les voy a explicar circuitos RC transitorios. Este consta de resistencias y capacitores y nos muestra cómo cambia el voltaje y la corriente respecto al tiempo, es decir, cuando nuestro interruptor abre o cierra. Este circuito también nos ayuda a identificar el proceso de carga y descarga de nuestro capacitor. Así que iniciemos. En este circuito vamos a analizar el comportamiento del capacitor cuando T es igual a 0, menor o mayor que 0. Así que vamos a iniciar con el análisis cuando T es menor que 0. Entonces podemos observar que cuando T es menor que 0, este interruptor está cerrado. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito y nos quedaría así. Bueno, así quedaría nuestro circuito cuando nuestro interruptor está cerrado, es decir, cuando esté menor que 0. En este caso, nuestro capacitor queda en circuito abierto. Entonces, como sabemos, por acá no pasa ninguna intensidad, por ende, nuestro voltaje del capacitor va a ser igual al de nuestra resistencia de 9 ohmios, ya que está en paralelo. Entonces, podemos hallar que nuestro voltaje por divisor. Entonces tenemos que nuestro voltaje del capacitor sub 0 menos, por lo que es menor que 0, va a ser igual a, vamos a aplicar el divisor de voltaje, entonces tenemos que es 20 voltios por nuestra resistencia de 9 ohmios, que es lo que los terminales de nuestro capacitor. Esa es la que vamos a tener en cuenta. Entonces queda 9 ohmios sobre la suma de nuestras dos resistencias, que es 9 ohmios más 3 ohmios. Y bueno, esto va a tener un valor de 15 voltios. Ahora vamos a hacer el análisis cuando T es igual a 0. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces, cuando T es igual a 0, va a ser igual al voltaje que tenemos acá, ya que nuestro capacitor no tiene o no puede realizar cambios bruscos. Entonces va a ser igual a V sub 0, voltaje del capacitor sub 0 menos igual a 15 voltios. Bueno, ahora por último tenemos que analizarlo cuando T es mayor que 0. Entonces lo voy a hacer acá cuando T es mayor que 0. Acá debemos tener en cuenta que nuestro interruptor se va a abrir. Por ende, nuestra fuente de 20 voltios y nuestra resistencia de 3 ohmios se eliminarían. No harían parte del circuito. Entonces tenemos que redibujarlos. Entonces este circuito nos quedaría así. Acá, como podemos observar, tenemos dos resistencias en serie, entonces podemos redibujar este circuito para hacerlo más simple. Y estas se van a sumar, entonces daría 10 ohmios. Acá estaríamos hallando el voltaje de nuestro capacitor. Y este tiene un valor de 20 milifaradios. Entonces vamos a hacer nuestro análisis. Tenemos la siguiente fórmula que nos indica que el voltaje del capacitor respecto al tiempo va a ser igual a voltaje del capacitor sub 0 por Euler a la menos T sobre tau. Entonces el valor de nuestro tau va a ser igual a la resistencia por el capacitor. Entonces esto va a ser igual a
10 ohmios por 20 milifaradios. Y nuestro tau va a tener un valor de 1/5 de segundos. Entonces podemos acá reemplazar ya el voltaje del capacitor respecto al tiempo. Va a ser igual, ya tenemos nuestro V sub 0 que nos dio 15 voltios por el Euler menos el tiempo sobre nuestro tau, que ya también conocemos su valor en segundos. Y lo podemos aún simplificar más. Nos daría de Euler de menos 5T. Entonces ya tendríamos la ecuación para saber el voltaje de nuestro capacitor respecto al tiempo. Debemos tener en cuenta esto. Como ya tenemos nuestro voltaje, podemos hallar nuestra intensidad. Entonces, la intensidad del capacitor respecto al tiempo es igual al valor del capacitor por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Entonces, vamos a hallar la derivada de nuestro voltaje. Entonces tenemos que la derivada del voltaje de nuestro capacitor respecto al tiempo es igual a 15 Euler a la menos 5T. Entonces podemos hallar lo siguiente. Entonces, como sabemos, 15 es una constante y Euler a la menos 5T es una función exponencial. Entonces vamos a hacer nuestra función exponencial. Esta es una forma ya establecida para hallar nuestro Euler. Entonces debemos hallar la derivada de nuestro U, que en este caso sería menos 5T. Entonces voy a hacerlo por acá. Entonces UT va a ser igual a menos 5. Entonces ya lo que podemos hacer acá es reemplazar. Entonces Euler a la UT, que ya sabemos que es menos 5T, por en nuestra derivada de U, que es menos 5. Y esto va a ser igual a menos 5 Euler a la menos 5T. Ahora lo debemos multiplicar por la constante que ya habíamos indicado, que es 15. Entonces, la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo de 15 Euler a la menos 5T va a ser igual a 15 por menos 5 Euler a la menos 5T. Y esto nos da un valor de menos 75 Euler a la menos 5T. Entonces ya tenemos el valor de nuestra derivada, ahora lo tenemos que multiplicar por el valor de nuestro capacitor. Entonces la intensidad de nuestro capacitor respecto al tiempo va a ser igual a el valor del capacitor, que es 20 milifaradios, por la derivada de nuestro voltaje, que ya sabemos que es menos 75 Euler a la menos 5T. Y esto nos da un valor de menos 1.5 Euler a la menos 5T. Entonces ya tendríamos la fórmula de nuestra intensidad y de nuestro voltaje del capacitor. Como podemos observar, ya tenemos el voltaje y la intensidad de nuestro capacitor respecto al tiempo. Entonces vamos a observar su comportamiento. Esto lo podemos hacer mediante una gráfica. Entonces esta gráfica la debemos hacer así. Entonces tomamos el voltaje del capacitor con un tiempo, iniciamos con 0 segundos y va a ser igual a 15 Euler a la menos 5 por C. Entonces este nos va a dar un valor de 15 voltios. Ahora vamos a hallar la intensidad con ese mismo tiempo. Es intensidad del condensador con 0 segundos va a ser igual a
menos 1.5 Euler a la menos 5 por 0. Y eso va a ser igual a menos 1.5 amperios. Bueno, al momento de graficar debemos tener en cuenta nuestro tau, ya que nuestro capacitor va a estar totalmente descargado cuando tenemos 5 veces tau. Y eso va a ser igual a, como sabemos, tau es un quinto por 5, y eso va a ser igual a un segundo. Entonces vamos a observar que cuando está en un segundo, nuestro capacitor va a estar totalmente descargado. Entonces eso es lo que nosotros queremos visualizar. Entonces, como nuestro tau nos dio que es un segundo, entonces vamos a coger un rango de 0 hasta 1. Esos ustedes los pueden tomar opcionalmente. Entonces, pueden observar ya los valores que nos dieron de las intensidades y de los voltajes. Entonces ustedes lo único que deben realizar acá es reemplazar este 0 por el tiempo que ustedes deseen. En este caso, si es 0,1, lo reemplazan por 0,1 y pues les da ese valor. Entonces a continuación vamos a hacer la gráfica. Como podemos observar, ya realizamos nuestras gráficas y estas nos indican el comportamiento transitorio de nuestro circuito RC durante la descarga de nuestro capacitor. Bueno, esta curva roja nos muestra cómo el voltaje de nuestro capacitor disminuye exponencialmente desde 15 hasta 0. Es decir, que cuando nuestro capacitor está en un tiempo de un segundo, este está totalmente descargado. Mientras que en esta gráfica podemos observar la intensidad del capacitor respecto al tiempo. Entonces observamos que va de un valor de menos 1.5 hasta 0. El signo negativo nos da a conocer que la intensidad va en sentido opuesto al de la carga. Es decir, que el capacitor se está descargando porque le está entregando la energía a los componentes que tiene dicho circuito. En este caso serían nuestras resistencias. Ya para finalizar, podemos demostrar con estas gráficas cómo nuestro condensador puede cambiar respecto al tiempo, su voltaje y su intensidad. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero me hayan entendido el circuito anterior y lo hayan podido realizar en sus casas. Entonces, a continuación les voy a dejar este circuito, el cual para que lo realicen en sus casas. Estos son los resultados para que los puedan comprobar. También recuerden realizar la gráfica, que eso les ayuda a identificar si nuestro capacitor se descarga o no. Listo, esto fue todo por hoy. Así es como se realiza el análisis de los circuitos RC. En este caso, observamos el comportamiento de nuestro capacitor que nos indica que se descarga. Así que si tienen dudas o inquietudes pueden dejarlo en los comentarios. ¡Hasta luego!